Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado Seagal, aquí pone Seagal, S-E-G-A-L, es un candado americano, es un candado vintage, no sé si sería incluso una antigüedad, la verdad es que no sé qué edad tiene. He visto muy pocos vídeos acerca de este tipo de candados, fijaros cómo es, no tengo la llave por desgracia. Seagal es una firma americana. Por lo que he podido ver, había diferentes versiones sobre la edad que podría tener este candado, este tipo de candados, pero al menos yo creo que 70 años puede llegar a tener. Este en concreto tiene unos agujeros, fijaros, aquí y aquí, que yo creo que no vienen originalmente en el candado, los ha hecho alguien, me imagino que con el afán de investigar cómo era el mecanismo. Alguien que ignoraba cómo ganzuar o cómo abrirlo, realmente estropea el candado porque es un candado fácil de abrir si sabes ganzuar y se podría hacer una llave por impresión, se pueden hacer otras cosas antes que taladrar. La verdad es que me da mucha rabia cuando tengo algún candado vintage o una antigüedad de este tipo y veo que alguien ha hecho una intrusión destructiva, probablemente para abrirlo y hacerle la llave. Pero yo creo que hay que informarse más o asesorarse más o recurrir a una persona que sepa un poco más qué es lo que hay que hacer, porque realmente esto resta valor, destruye un poco el valor del candado y no aporta nada. Al final no han conseguido hacer la llave. Sería tan sencillo como ganzuarlo o bueno, hacerle una llave por impresión. Como veis, es un candado con el cuerpo de hierro, es muy curioso. Aquí tiene el arco con esta forma redonda característica, luego veremos que tiene unos discos. Según he podido informarme, la forma del candado, la forma de los cierres debajo del arco proviene de un diseño nórdico clásico que copian en Estados Unidos y mantienen parte de la forma del candado, aunque los originales son un candado de discos y es por eso que el arco en la forma inferior tiene, ya lo veréis, unas hendiduras, pero bueno, los hacen con una llave de serreta tradicional. No está relleno totalmente de latón, como pudiera parecer. Esto es un disco de latón, no sé cuál es el grosor, pues este de aquí aproximadamente será 3-4 milímetros, 3 milímetros, no tendrá más. Y luego hay un cilindro alojado dentro con un actuador que bloquea el arco. Se me está acabando la batería, así que lo que voy a hacer va a ser cortar un segundo, colocarlo en el aprieto e intentamos ganzuarlo para echar un vistazo dentro y para que veáis cómo se comporta. Nos vemos en un momento, hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Una particularidad de este candado es que abre a la izquierda. Eso es algo que te puede hacer perder el tiempo de manera solemne, como me ha pasado a mí. Me puse a intentar ganzuarlo a la derecha. La cuestión es que los pernos piden y llegas a un falso colocado muy fácilmente, pero de ese falso colocado no puedes salir porque hay algún tope que impide que siga girando el rotor. Entonces estás ahí cebado una y otra vez a ver si encuentras la solución. Sí que probé hacia la izquierda en alguna ocasión, pero tampoco conseguía la apertura. Luego, tras ver vídeos en internet, confirmé que la apertura era a la izquierda y entonces ya te centras más a la izquierda en ver qué sucede, por qué no podemos abrirlo. Lo voy a abrir así, en el método americano, con los pernos arriba. Y lo que sucede es que el feedback, probablemente por la edad del candado, es un poco equívoco. El tercer perno da la impresión de que pide, pero realmente está colocado desde el principio, con lo que si lo tocamos se acaba la apertura, no llegamos a ninguna parte. El primero da la impresión de que no pide, pero realmente forzándolo más arriba, no sé si será un perno de seguridad, tipo spool o algo así, llega a pedir y entonces nos da la apertura. He hecho la apertura 4 veces, creo, a la izquierda, para ver si detectaba pernos de seguridad, para ver por qué tiene ese comportamiento tan extraño, y no lo sé, un montón de ellas hacia la derecha, que no llegaba a ninguna parte. Es un candado que me ha hecho perder el tiempo muchísimo.
Vamos allá, cuarto pide, ahí está, estoy haciendo tensión muy alta, un clic sonoro, quinto parece que está, primero, segundo pide, hay un clic, tercero está colocado, cuarto, quinto, vamos a ver, primero no pide, segundo está, tercero, yo creo que además si no colocamos el cuarto bien, el tercero ya nos impide colocarlo, vamos a ver, ahí no, voy a distensionar porque no tengo feedback, yo creo que he colocado el segundo mal, ahora sí el segundo ha dado un muy buen clic, cuarto, quinto, primero, hay que forzarlos hasta que hacen un clic muy sonoro, ahí yo creo que tengo todos colocados, sin embargo no abre, vamos a ver, primero, segundo, tercero, cuarto, yo creo que el cuarto, una vez de que colocamos el tercero, que ya no se mueve, vamos a ver si puedo pasar, y le queda algo, ahí cuarto, quinto, el quinto yo creo que tiene el muelle mal, primero, ahí está, el segundo con una distensión ha dado la apertura. El tacto y el comportamiento es el típico de candados viejos que están muy gastados, no es que tenga pernos de seguridad, yo creo. Incluso dudo de si hay un quinto perno. En ocasiones noto algo ahí detrás, pero no estoy seguro de si tiene un quinto perno. Fijaros, ahora está abierto. Estas son las hendiduras que os comentaba, que según he leído tienen más que ver con un sistema de discos, un cilindro de discos. Y ahora vamos a echar un vistazo al interior. Vamos a ver si encuentro la linterna. Vamos a hacer zoom. Ahí tenemos, vamos a ver si podemos verlo, ahí tenéis el actuador. Por este lado también vemos otro actuador, ahí lo tenéis, creo que se ve. Y ahí dentro hay un cilindro, ahí veis, ahí están los alojamientos para los pernos. Y como veis, esta plancha de latón que se ve aquí es solo una chapa, fijaros, ahí le hicieron ese taladro. Al principio pensé que podía ser un taladro para desagüe, pero he visto muchas fotos en internet y ninguno de ellos tiene ese agujero, y la posición estratégica de los tres agujeros me hace pensar en que alguien quiso ver qué es lo que había dentro, cómo era este candado. Una pena porque lo deteriora y realmente la manera de acceder a él o incluso de hacerle una llave evidentemente es otra. Sería o bien ganzuarlo o bien imprimir una llave con lima y dejársela hecha. Es lo que intentaré hacer si encuentro un perfil para esta llave. No va a ser fácil, me encantaría tener un perfil original, un perfil Seagull para poder hacer una llave con el logotipo, pero bueno, será cuestión de tiempo y de perseverar. Y esta ha sido su apertura de este Seagull, probablemente tendrá unos 70 años, una cosa así, un candado vintage muy curioso, muy bonito, muy contundente. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.